Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un mensaje muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Pidiendo, Señor eterno, que su Santo Espíritu esté con nosotros dirigiendo, Señor, esta programación. Y también que bendiga a esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos una vez más por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Queremos saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Padre Celestial. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para todos ustedes. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a seguir dando consejo de salud para la familia. Y hoy vamos a hablar de la combinación de los alimentos. ¿Qué tablas debemos seguir? Porque aunque son alimentos saludable, hermano John, debe haber una combinación para que puedan trabajar mejor en el cuerpo. Así es. El versículo de usted tenía el texto por ahí, ¿verdad? Sí, antes de entrar en lo que es la combinación de los alimentos, vamos a poner la palabra de Dios por delante, que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir de la combinación de los alimentos, hermano John? Aunque sean saludables. Exacto, aunque estemos alimentándonos de la manera más saludable, como usted lo acaba de mencionar, necesitamos saber cuáles alimentos no se deben nunca combinar. Oigan bien, amigos oyentes, combinar bien los alimentos no solo nos permite mejorar la digestión, sino también asimilar mejor los nutrientes en el cuerpo. El sistema digestivo requiere menos energía y el resultado es que el organismo puede centrarse en otras funciones para reparar células y depurar el cuerpo. Como consecuencia, perdemos peso si nos hace falta. Este ahorro de energía también percute en el estado de ánimo. Nos sentimos menos pesados y cansados después de las comidas y tenemos más energía y vitalidad a lo largo del día porque cada alimento está siendo dirigido a diferentes lugares, hermano John. Es correcto. ¿De dónde sale y en qué se basa la teoría de la combinación de los alimentos? Ustedes se preguntarán. Bueno, las pautas para combinar correctamente los alimentos surgieron en el siglo XX durante el movimiento higienista. Su creador fue el doctor neoyorquino llamado William Howard. Y más adelante, la popularidad de esta práctica creció con la difusión que hizo de ella el doctor y naturópata Herbert M. Shelton. Según la teoría de la combinación de los alimentos, los diferentes grupos de alimentos requieren tiempos diferentes y diferentes tipos de enzimas en el estómago y en los intestinos para poder ser dirigido. Un medio alcalino o ácido activará una enzima u otra. Cuando comemos ciertos alimentos al mismo tiempo, liberamos ambos tipos de enzimas. Así se crea un ambiente neutro que lo único que hace es inhibir o retrasar el proceso digestivo. Hermano John, esto es muy común cuando la gente va a esos tipos de buffet, donde come de todo un poquito. Sí. Y ahí se mezcla lo que es caloría, proteína, todo. Y es carbohidratos, todo junto, exactamente.
Eso puede originar, hermano Frank, como usted lo mencionó, fermentación de azúcares y putrefacción de proteínas en el estómago y provocar gases, inflamación y otros síntomas de indigestión. Pero ¿qué vemos en los comerciales de televisión, hermano Frank? Las pastillas anti-gases y anti-indigestión y todo eso. Bueno, soluciónale con una pastillita de estas, dicen por ahí. O sea que un proceso de fermentación en el intestino ocasiona un exceso de polialcoholes, que son fuente de alimento de bacterias y levaduras. Y la putrefacción de las proteínas genera residuos tóxicos en el intestino y obviamente todos esos residuos tóxicos van a parar al torrente sanguíneo. El concepto de la correcta combinación de los alimentos es aplicable y altamente beneficioso para todo lo estilo de alimentación, amigos oyentes. Vamos a hablar un poco acerca de los grupos de alimentos divididos, porque vamos a seguir abundando en cuanto a este tópico en nuestro próximo programa, con el favor del Señor. Hablemos un poco acerca de las proteínas, por ejemplo. ¿Qué alimentos, amigos oyentes, contienen proteínas? Bueno, las legumbres. ¿Y cuáles son las legumbres? Bueno, los frijoles, la soya, que ahí está incluida el tofu, las lentejas, los cacahuates, los garbanzos y las habas. Y también los frutos secos y semillas como el girasol, semilla de calabaza, linaza, almendras, nueces, avellanas, semillas de sésamo. Todas esas son las semillas y estas son las legumbres, hermano Frank, que están encerradas en las proteínas. O sea, tienen mucha proteína estos alimentos que nosotros acabamos de mencionar. Tenemos el grupo de los carbohidratos y almidones. Lo encontramos en los cereales, en el arroz integral o brown rice, como se conoce aquí. Trigo, centeno, en la avena, el millo, el ajonjolí, la quinoa, raíces y tubérculos como la calabaza, la papa, moniato, zanahoria cocida y la yuca también. Esos son los tubérculos y los cereales están en el grupo, en la familia de los carbohidratos y almidones. Tenemos que saber escoger los alimentos, por eso es que las personas, hermano Frank, comen indiscriminadamente cuando van a los restaurantes. Piden estos platos, por ejemplo, que están llenos de diferentes tipos de alimentos y creen que están comiendo saludablemente. Tenemos la familia de los vegetales. Están las hojas verdes como la lechuga, el kale, la col, las acelgas, las espinacas y todo tipo de hojas verdes. Todo lo que sea verde está en esa lista o en ese grupo. Y también otros vegetales como el apio, el brócoli, la zanahoria cruda, obviamente, la berenjena, los rábanos, los pepinos y los pimientos, hermano Frank. También tenemos el grupo de las grasas y aceites. La grasa tenemos, por ejemplo, el coco, el aguacate, la aceituna y la almendra. Y en el grupo del aceite tenemos el aceite de oliva, el aceite de coco y de uva. Vale la pena mencionar, hermano Frank, que nosotros a través de este programa no recomendamos esos aceites refinados como el mazola y todos esos otros aceites que venden en los supermercados. Todos esos aceites, amigos oyentes, son un veneno para la salud. Todos son hechos a base o con químicos y con ingredientes a base de petróleo. Así que les pedimos de que traten de eliminar esos aceites de sus hogares, sacarlos de sus hogares, porque estos aceites están produciendo un sinnúmero de enfermedades, inclusive el cáncer. Los únicos aceites que recomendamos, como lo acaba de mencionar el hermano Frank, es el aceite de coco, que sea orgánico y virgen, por supuesto, o el aceite de uva, o el aceite de oliva extra virgen. Pero no tampoco para freír, hermano John. Si es recomendable, solamente para una ensalada. Es correcto, porque el aceite de oliva es recomendado consumirlo crudo, en su estado crudo, no freír plátanos ni tostones como les gustan, ¿verdad? A nuestros amigos del Caribe y todo eso, ¿verdad? Bien, hablemos un poco acerca de otro grupo, hermano Frank, las frutas. Por ejemplo, tenemos las frutas dulces como los plátanos o el banano, como se conoce en otros países, los dátiles, las frutas secas, las uvas, la papaya
y el kiwi. Y tenemos el mango también, está incluido allí. Tenemos las subácidas, manzana, pera, cereza, mangos y uvas. Y las ácidas, las naranjas, los limones, limas, la piña, los melones y las fresas, o las famosas strawberries. Bien, amigos oyentes, en nuestro próximo programa vamos, con el favor de Dios, abundaremos más a fondo acerca de cómo vamos a combinar todos estos grupos que mencionamos aquí de alimentos. Y lógicamente, hermano John, nos van a ayudar a sufrir menos molestias estomacales y fermentación, y al mismo tiempo vamos a ser mejor alimentados, hermano John. Sí, hermano Fran, porque la fermentación produce enfermedad en el cuerpo. Cuando algo se pudre, amigos oyentes, produce enfermedad. Si usted deja un trozo de carne y la carne se pudre, comienza a ¿qué? ¿Qué viene como consecuencia de un pedazo de carne podrida, hermano Fran? Y se nota cuando una persona va al baño, hermano. Exacto, John. exacto. Un olor bien desagradable. Es correcto, o sea, viene como producto de esa carne putrefacta o podrida, vienen moscas y vienen gusanos. Y así sucede dentro de nuestro organismo, amigos oyentes. Lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso tenemos que saber combinar bien los alimentos para que no suframos molestias estomacales, gases, en fin, dolor en el estómago y un sinnúmero de molestias y también enfermedad. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperemos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes, y también para nosotros. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, que es la continuación de lo que hemos venido hablando en los temas anteriores, titulado El don de lengua, por la parte número 4. Y recomendamos a los amigos oyentes que si pueden llamarnos para conseguir la parte número 1, 2 y 3, para que tengan la serie completa, hermano John, porque es muy recomendable que no solamente escuchen una sola, sino la serie completa. Al final del programa vamos a dar los números de teléfono para que puedan obtener estos programas. Amén, así es. Y para entrar de lleno en lo que es el tema para hoy, hermano John, leemos el versículo que hemos estado usando, los versículos, que es los versículos que más se usa en el mundo cristiano hoy en día, lo que tiene que ver con el don de lengua, que está en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Muy importante. En nuestro programa de hoy, hermano Frank, concluiremos con este estudio del verdadero don de lenguas, el don de lenguas aprobado por la palabra de Dios. No el supuesto don de lenguas que se oye en muchas iglesias cristianas en este tiempo que estamos viviendo. Esto ha causado mucho revuelco, vamos a decirlo así, hermano Frank, porque hay muchas personas sinceras que desconocen este tema. Y es por eso que nos hemos dado la tarea de entrar bien a fondo y presentar este mensaje de acuerdo al concepto bíblico. Y es por eso, amigos oyentes, que usted necesita tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si en su iglesia se manifiesta todo este tipo de cosas que no están aprobadas por la palabra de Dios, usted necesita tomar una decisión y necesita decidir abandonar el error. No puede continuar usted en una iglesia donde verdaderamente no se predica la verdad. Hablemos del verdadero don de lengua que ya cesó, hermano John. El Dios Supremo ha dado una serie de dones espirituales a su iglesia. Sin embargo, Satanás ha falsificado algunos de esos dones y hoy se están haciendo pasar como si fueran dones de Dios, cuando en realidad son grotescas falsificaciones satánicas de esos dones espirituales, incluyendo el mismo don de lengua, hermano John. Así es, también el don de milagros, supuestamente, que se ven estos milagros en masa.
en estas grandes congregaciones, hermano Fran, y todos estos milagros, muchos de ellos son falsificaciones. Vamos a citar la palabra del Señor, y es por eso que siempre le recomendamos a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora de que tomen nota de cada uno de estos textos bíblicos. En 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 28 al 30, nos dicen: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. Y vale la pena resaltar, hermano Fran, antes de seguir leyendo el versículo 29 de 1 Corintios 12, que el don de lengua existía en la iglesia neotestamentaria. Pero ahora, en los tiempos que estamos viviendo, ya ese don cesó. Y muchos toman estos textos bíblicos para decir y para enseñar de que el don de lenguas todavía permanece o es parte de la iglesia de Cristo en estos días finales. Pero cuando ellos hablan del don de lenguas, se están refiriendo a esa jerigonza que se escucha en muchas de estas iglesias, como hemos visto en estos programas anteriores, pero no el verdadero don de lenguajes o idiomas que hablaron sí los discípulos para ellos poder predicar el evangelio en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo les dio la orden: id y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano Frank, ¿cómo ellos podían ir a otras naciones si no sabían el lenguaje o el idioma? Por supuesto que tenían que haber recibido ese don de lenguajes, pero ahora ese don ya no lo necesita la iglesia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigue diciendo el versículo 29 de 1 Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? También los milagros, hermano Fran, tenemos que probar con la Biblia si esos milagros vienen de parte de Dios o de Satanás, porque Satanás también va a hacer milagros en el tiempo del fin, amigos oyentes. ¿Tienen todos dones de sanidad? Sigue diciendo el versículo 30. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bueno, como usted dice, hermano John, Satanás ha falsificado ese don de lenguas, como lo veremos después, y ha engañado a millones de cristianos, haciéndoles creer que todos los cristianos bautizados en el Espíritu tienen que hablar en lengua. Y si usted no habla en esas lenguas, usted no está lleno del Espíritu Santo. Es decir, es como un cristiano de segunda clase, o sea, un cristiano carnal. Eso es lo que le hacen creer los ministros, los pastores, los líderes de estas iglesias a sus miembros. Por eso los miembros se sienten tristes. Hemos hablado con personas, hermano Frank, que estaban en estos movimientos y nos han dado su testimonio, que ellos se sentían tristes, se sentían deprimidos porque no podían supuestamente hablar en lenguas. O sea, creían que no estaban recibiendo el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dijo bien claro en el pasaje que acabamos de citar de 1 Corintios 12, 28 al 30, que no todos los cristianos hablan en lenguas. Por lo tanto, la doctrina pentecostal de que todos los cristianos han de hablar lenguas como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, lamentablemente, y con mucho respeto lo decimos, es una gran mentira de los líderes evangélicos pentecostales, hermano Frank. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 a 10 nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Muy importante si estos versículos las personas los tomaran en cuenta, los estudiaran, los escudriñaran, hermano Fran. Pero ¿qué hacen la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en esta hora? Salen corriendo y le van a preguntar al pastor de la iglesia.
vayamos a la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, discernimiento y entendimiento para entender estos textos que acabamos de citar. 1 Corintios 13 del 8 al 10. Pablo dijo claramente en estos textos, amigos oyentes, que el amor verdadero nunca dejará de existir. ¿Sí o no? El amor de Dios es eterno, amigos oyentes. Aun cuando estemos en la tierra nueva, ese amor va a perdurar por toda la eternidad. Sin embargo, oigan bien, según Pablo, las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas, dijo bien claro ahí el versículo, y el conocimiento o ciencia acabarán. En la época de Pablo, el conocimiento profético de la iglesia era parcial. Sin embargo, cuando viniera lo perfecto, entonces ese conocimiento profético parcial daría lugar al conocimiento profético completo o perfecto. Por lo tanto, observe bien lo siguiente. Pablo dijo que el primero cesarán las lenguas. Es decir, el don verdadero de lenguas terminará antes de que llegara lo perfecto. Y lo perfecto, ya como la palabra griega lo tiene los dos significados. Ahora bien, ¿qué es lo completo, hermano John? Muchos dicen que es la segunda venida del Mesías. Sin embargo, Pablo dijo que lo completo, o sea, lo perfecto, pero no menciona a Jesús en estos textos. Es muy importante, por eso tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que escudriñarlas. Pablo habla de lo perfecto o lo completo en esos textos de 1 Corintios 13 del 8 al 10. ¿Pero qué? Pero no menciona a Cristo. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y hacemos una pregunta, ¿qué es lo que estaba aún incompleto en los tiempos del apóstol Pablo? Lo incompleto era el conocimiento de la profecía, ya que Pablo solo tenía parte de ese conocimiento profético, como dice en el versículo 10 que acabamos de citar en 1 Corintios 13, hermano Frank. O sea que en la época del apóstol Pablo, el conocimiento profético era incompleto dentro de la iglesia de Cristo, por la sencilla razón de que quedaba por venir la profecía por excelencia, o sea, el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesús, el Mesías, hermano Frank. Bueno, si lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahí está. ¿De qué cosa, hermano Fran? De esta profecía. De esta profecía. Y guardan las cosas que en ellas ha escrita, porque el tiempo está cerca. O sea, no había llegado esa profecía todavía. Ese conocimiento profético completo que el apóstol Pablo estaba hablando era el Apocalipsis prácticamente. Por consiguiente, lo completo llegó cuando la profecía de Apocalipsis le fue revelada al apóstol Juan. A partir de entonces, lo que se conocía en parte, o sea, la profecía llegó a su fin. Y ahora ya tenemos el conocimiento profético perfecto o completo con el Apocalipsis o revelación de Jesucristo. Pablo dijo que el don de lengua cesaría antes que llegara lo completo, es decir, antes de que fuera revelada la profecía del Apocalipsis, el don de lengua cesaría por completo, hermano John. Dejaría de existir. Hacemos una pregunta, ¿ocurrió esto en la iglesia? Bueno, claro que sí. El don de lenguas es mencionado únicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. En el resto del libro del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lengua dentro de lo que es la iglesia de Dios. Y hacemos una pregunta, hermano Fran, ¿por qué? Amigos oyentes, ¿se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Bueno, por la sencilla razón de que este don ya había cesado antes de que se escribiera el Apocalipsis. Esto demuestra sin ninguna duda que el verdadero don de lenguas ya no existe, porque cesó en la época apostólica antes de que llegara lo completo,
es decir, la revelación del Mesías en el Apocalipsis. Y vale la pena mencionar, hermano Frank, que vamos a buscar el texto tal vez más adelante. Vale la pena mencionar que para la época del apóstol Pablo, él mismo dio testimonio de eso, ya el evangelio se estaba predicando en el mundo entonces conocido. La falsificación del verdadero don de lengua y el don de sanidades. Vamos a hablar un poco de eso, hermano John. En Hechos capítulo 2 vemos ahora cuál era el verdadero don de lenguas que hablaron los discípulos en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y el verdadero don de lengua era el don de idiomas, o sea, lenguas que se entendían. Exacto. No se trataba de un balbuceo infantil que hoy hablan muchos evangélicos pentecostales en la iglesia, hermano John, que no se entiende absolutamente nada. Es correcto, por eso tenemos que hacer un énfasis en cuanto a esto que estamos diciendo, amigos oyentes, porque Satanás está engañando a muchos sinceros cristianos que asisten o que son miembros de estas iglesias denominacionales. Repetimos el versículo, hermano John, de Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. O sea que no podemos pensar, hermano Frank, que los apóstoles comenzaron a hablar en la jeringonza que hoy hablan los evangélicos pentecostales y carismáticos. Los verdaderos discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, no comenzaron a proferir expresiones tales como Siba, Baba, Rabababa, Ramasaca. Hermano Fran, por favor, tenemos que entender que los cristianos de ese entonces, que fueron llenos todos del Espíritu Santo, o sea, los discípulos, todos hablaban idiomas que todos podían comprender o entender. Ese es el verdadero don de lenguas. Esas expresiones son totalmente antibíblicas, producto de la mente de quien las profiere. Y en otros casos pueden estar inspiradas por el mismo Satanás. Los verdaderos discípulos de Cristo comenzaron a hablar en idiomas de otras naciones en lenguas verdaderas, como la de los partos, elamitas, árabes, griego y etcétera, hermano John. Así, vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque habían personas allí presentes en ocasión del Pentecostés, cuando prácticamente fue derramado ese verdadero don de idiomas o lenguajes. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, leemos los versículos del 5 hasta el 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oigan bien, amigos oyentes, ahí no habían solamente judíos. Dice la Biblia, no lo estamos inventando nosotros, que allí en ese momento cuando el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, los discípulos se encontraban obviamente allí en Jerusalén, y cuando ese evento ocurrió, en ese momento se encontraban personas o representantes de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el versículo 6 de Hechos 2, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque dice la Biblia, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio lenguaje, hermano Frank. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y estaban atónitos, sigue diciendo el texto, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestra lengua, o sea, en nuestros propios lenguajes, las maravillas de Dios. O sea, ellos estaban entendiendo, hermano Frank, el mensaje de los discípulos, porque sabían que le estaban hablando de las maravillas de Dios. Pero cuando vamos a una iglesia evangélica y oímos Sibababa, Ramasaka, Rabababa, Samataka, hermano Frank, ¿qué lenguaje estamos escuchando ahí? Ese no es el verdadero don de lenguas, es un falso don de lenguas inspirado por el enemigo de las almas y el padre de toda mentira, que es Satanás. Hermano Fran, vale la pena mencionar que en ese grupo que se encontraban allí, representantes de todas las naciones bajo el cielo, en ese entonces había más de 16 naciones allí representadas y todas estaban entendiendo perfectamente el mensaje de los discípulos. Y cuando Pablo mencionó el don de lenguas, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que lo vamos a leer, se estaba refiriendo al mismo don de idioma que se manifestó en el Pentecostés. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 nos dice lo siguiente: y a otro el hacer milagro, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. O sea, tenía que interpretarse, hermano John, como un intérprete está interpretando un idioma, ¿no? Es correcto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a llevar este evangelio, hermano Frank, a Rusia, ¿usted sabe hablar ruso? No. Ni yo tampoco. ¿De qué tenemos que hacer para poder transmitir este mensaje del evangelio a los rusos que nos van a estar allí escuchando, hermano Frank? Tenemos que llevar un intérprete. Porque si nosotros empezamos a hablar en español, los rusos no nos van a entender y entonces el mensaje, el viaje misionero que usted y yo vamos a hacer a Rusia va a ser prácticamente un completo fracaso. Y la palabra griega utilizada en ambos pasajes, hermano John, tanto en Hechos como en 1 Corintios, es utilizada exactamente en lo mismo texto, es glosa, que significa idioma humano, o sea, un idioma que se entiende en diferentes lenguas. O sea que esas lenguas que hablaba el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 12:10 eran lenguas que hablaron los apóstoles y los cristianos de Corinto. Este era el verdadero don de lenguas, amigos oyentes, o el verdadero don de lenguajes o de idiomas. Sin embargo, lo que hoy vemos en la cristiandad apóstata es una tergiversación de los dones del Espíritu Santo. Tenemos que decirlo, no podemos callarlo, porque muchos de estos ministros, hermano Fran, están tergiversando los dones que Dios le dio a la iglesia cristiana, especialmente el don de lenguas y el don de sanidades. Bueno, vamos a hacer un análisis también entonces de Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, que ahí están esos dones. Y decía lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiesen cosa mortífera no le harás daño, porque los enfermos pondrán sus manos, o sea, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, claramente, hermano Frank, Cristo le está prometiendo a los discípulos que para ellos poder hacer esa obra, ellos iban a recibir ese verdadero don de lenguas que recibieron prácticamente en el Pentecostés. O si no, de lo contrario, no hubiesen podido, ¿qué cosa? Predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchos líderes y evangelistas pentecostales y aún carismáticos siempre esgrimen el famoso pasaje de Marcos 16, 17 y 18 para fundamentar sus respectivos ministerios. Sin embargo, como lo veremos a continuación, ellos también tergiversan y malinterpretan ese pasaje bíblico para su propia perdición. El Señor Jesús no se refería en ese texto a todos los seres humanos que creyeran en Él, sino a una clase de discípulos suyos, hermano John, o sea, los 12 apóstoles. En el día de Pentecostés, los discípulos hablaron nuevas lenguas en nuevos idiomas y también echaron fuera demonios en el nombre de Jesús y sanaron por imposición de las manos. Es muy importante, hermano Fran, porque el versículo de Marcos 12, 17 dice: y estas señales seguirán a los
que creen, muy importante, pero esas señales iban a ser llevadas a cabo por intermedio ¿de quién? De los discípulos. Si vamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, leemos estos 12, específicamente dijo a estos 12, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Jerusalén, y yendo predicar el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces Jesús les dio solo a los 12 esa autoridad, solo a ellos, amigos oyentes, no a toda la iglesia. Por eso Pablo decía, no todos tienen el don de sanidades, no todos tienen el don de lenguas. Los falsos ministros de la cristiandad no tienen esa autoridad o poder que tenían los 12 discípulos, pues ellos ni tienen el don de lenguas, ni sanan a nadie por imposición de manos, porque esos sanamientos, hermano Fran, son falsos. ¿Y por qué decimos que son falsos? Porque cuando en una iglesia se ven este tipo de sanamientos, pero si esa iglesia no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios establecida en su ley moral, sus 10 mandamientos, esos sanamientos, esos supuestos sanamientos no vienen de parte de Dios. La Biblia enseña que Satanás también hará grandes señales y milagros. San Mateo capítulo 24, versículo 11 y 24 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y en Apocalipsis 16, versículo 13 y 14, nos habla también de algo muy interesante. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, hacen milagros. Esa palabra señales, amigos oyentes, en griego es milagros. O sea, hermano Frank, ¿qué nos está queriendo decir la Biblia? Que Satanás también va a hacer milagros. Por eso muchas personas hoy están siendo engañadas en sus respectivas iglesias y creen que todos esos milagros que se llevan a cabo allí vienen de parte de Dios. O sea que las falsas sanidades, amigos oyentes, que se realizan en esos cultos o campañas, no tienen que ver nada en absoluto con el verdadero don de sanidad practicado por el Señor y sus discípulos. La clave para saber si esto es así son llamados cultos de sanidades que practican muchas de las iglesias cristianas son dirigida por Dios o no, se encuentra en el pasaje de Marcos 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es muy importante lo que usted acaba de mencionar, hermano Frank. La clave, oigan bien, para saber si esos así llamados cultos de sanidades o de saneamientos, los que practican muchas de estas iglesias carismáticas, evangélicas, pentecostales, ¿son de Dios o no? Bueno, ya lo leímos en Marcos 16, porque en Marcos 16 es prácticamente lo anterior a lo que leímos en Marcos 16, 17 y 18. Que Cristo le dijo a los discípulos, tomarán en las manos serpientes, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos las manos y sanarán. Pero Marcos 16, 16, ahí está la clave para que eso se lleve a cabo, amigos oyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer implica ¿qué, hermano Frank? Obedecer. Obedecer. O sea que no es una creencia superficial en Cristo. Todos los discípulos de Cristo fueron obedientes a la palabra de Dios y también a sus mandamientos, a los mandamientos de la ley de Dios, hermano Frank. En Juan capítulo 5, versículo 24, noten cómo dicen, de cierto dijo Jesús, el que oye mi palabra, oigan bien, y cree, ahí está la palabra creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere ¿en qué?
amigos oyentes, el que creyere el mensaje de la palabra de Dios, el que creyere las 7 verdades que nosotros mencionamos en programas anteriores, hermano Fran, el que creyere la verdad, amigos oyentes, cuando nosotros creamos la verdad, cuando nosotros obedezcamos la verdad, entonces vamos a hablar nuevos lenguajes, entonces vamos a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Vuelvo y repito, Juan 5:24, perdón. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué cosa? Vida eterna, oigan bien, tiene vida eterna el que cree. Y sigue diciendo, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hay un texto, hermano Frank, que nos aclara lo que significa creer. Tenemos Juan capítulo 8, versículo 51, que nos dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermano Frank, ¿qué significa entonces que creer? Significa obedecer. Porque Jesús dice en Juan 5:24 que el que cree al que me envió tiene vida eterna. Pero en Juan 8:51 dice que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, o sea que tendrá vida eterna. O sea que creer, hermano Fran, es obedecer la palabra de Dios. Y Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué interesante, amigos oyentes, qué tipo de palabra debía guardar el que creyere. Dice Juan 14:21, presten atención, anoten estos textos, estudien la palabra del Señor, pidan la dirección del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos, ¿qué cosa, hermano Frank? Mis mandamientos y los guarda, dice el versículo 23, el que guarda mi palabra y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano Fran, decimos con mucha autoridad, si en una iglesia que supuestamente se están haciendo sanidades y supuestamente se está hablando en lenguas, si esa iglesia no está guardando los mandamientos de Dios, esos dones están siendo tergiversados y no vienen de parte de Dios, sino que vienen de Satanás. Jesús sanaba de verdad a todos los que iban a él. O sea, él no los dejaba igual de enfermo o lisiado que antes, sino que eran completamente sanados. Estos jamás se ve en dichos cultos y pentecostales y campañas de milagros hoy en día, hermano John, lo cual demuestra que esos evangelistas de fama mundial han falsificado esos dones de milagros y sanidades, además del don de lengua también. Exacto. Al final, esos falsos ministros, si no se arrepienten ahora, tendrán que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Muchos de esos falsos ministros discutirán con el Señor, afirmando que ellos echaron fuera demonios, que profetizaron y que hicieron muchos milagros. Todo en nombre de Jesús, pero el propio Jesús les va a decir las siguientes palabras contenidas en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De qué? De maldad. La palabra griega para maldad en ese versículo 23 de Mateo capítulo 7 es anomia y significa transgresión de la ley de Dios. Evidentemente, hermano Frank, estos así llamados ministros del redil hicieron muchos milagros en sus iglesias, pero enseñaron a sus feligreses toda la vida de que no era necesario ya guardar la ley de Dios. Sus supuestos milagros eran falsos y no provenían de parte de Dios, amigos oyentes. El Señor les va a decir en ese día, no os conozco, no sé quién sois, apartados de mí. ¿Qué consejo le dio Pablo, el apóstol, a la iglesia de Corintio? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 9, versículo 27 y 28 nos dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si habla alguno en lengua, o sea, idioma o lenguaje extraña, no sea por dos o a los más tres o por turno. Uno y uno intérprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, ¿qué podemos decir, hermano Fran? O sea, que no se debe permitir en la iglesia nada que sea incomprensible para la congregación. Es muy importante, hermanos oyentes, no sé si ustedes entendieron estos textos de 1 Corintios 14, versículo 9, versículos 27 y 28. Dice la Biblia claramente, no lo estamos diciendo nosotros, si habla alguno en lengua, o sea, en lenguaje o idioma extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno que interprete. O sea, hermano Frank, que cuando hay alguien en la iglesia que está, digamos, predicando en otro lenguaje que la congregación no entiende, tiene que haber alguien que interprete. Y si no hay intérprete, dice Pablo, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Podía el apóstol Pablo hablar en otras lenguas o idiomas? Primera de Corintios 14, versículo 18 y 19 nos dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, el apóstol Pablo quería darse a entender, hermano John. Es correcto. Hechos capítulo 21, versículo 40 y Hechos 22:1 nos dicen: y cuando él se lo permitió, o sea, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. O sea, hermano Frank, que Pablo predicó el evangelio en todo el mundo entonces conocido. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, para beneficio de nuestros amigos que nos están escuchando en esta hora. Colosenses capítulo 1 y el versículo 23, que nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, para los tiempos del apóstol Pablo, ya el evangelio, hermano Frank, ese maravilloso don de lenguas que habían recibido los discípulos en ocasión de Pentecostés, ya se estaba predicando en el mundo entero. Por eso decíamos anteriormente que ese don de lenguas cesó cuando vino lo perfecto, la revelación de Jesucristo a través del Apocalipsis. Él no necesitaba el don de lenguas como lo necesitaron los discípulos como Pedro, porque ya Pablo lo poseía. Por eso lo vemos predicando en países como Grecia y como Roma, hermano Frank. Y el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 6, que tiene que ver con el evangelio eterno y que nosotros creemos, es el mismo mensaje que hermanos como nosotros creen, por ejemplo, en Rusia, hermano John, en Francia, en Polonia y en Alemania. Por supuesto que sí. Ahora nosotros no lo estamos predicando porque no hablamos el lenguaje de ellos, pero ellos sí están dando el mensaje por esos sitios, hermano John, es en correcto. sus propias lenguas. Es correcto, en sus propios idiomas. Ya en esos países, hermano Frank, hay hermanos que pueden predicar este evangelio en sus respectivos idiomas, en sus respectivos países. Nosotros hablamos el idioma español, ¿sí o no? Así que podemos predicar este evangelio en países como Cuba, Colombia, Honduras, Costa Rica, etcétera. Es por eso que el don de lengua se manifestó en ocasión de Pentecostés, porque el evangelio necesitaba ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo ordenó Jesús mismo y como leímos mencionamos en el programa pasado, hermano John, que fue un momento único para llevar el evangelio. Así es. Actualmente el evangelio de salvación está siendo predicado casi en todos los países del mundo. Y ese don del Pentecostés ya no tiene relevancia hoy en día, hermano. Relevancia, exactamente. El don de lengua no se necesita hoy en la iglesia, amigos oyentes. ¿Quién se va a encargar de predicarle a los rusos? Hacemos una pregunta. ¿El hermano Frank o el hermano Lopera? Por supuesto que no. Los rusos que viven allá
y que creen y han aceptado el mismo evangelio que nosotros estamos predicando a través de estos medios y que hablan perfectamente el idioma ruso, son los que se van a encargar de predicarle a sus compatriotas. Amigos oyentes. El verdadero don de lengua se puede interpretar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 nos dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30 nos dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ajá, o sea, hermano Frank, aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, oigan bien, amigos oyentes, esto ustedes no lo pueden pasar por alto en estos dos textos que acabamos de citar, Primera de Corintios 12:10 y Primera de Corintios 12:30. Dice Pablo que en la iglesia existe el don de lengua, o existía en esos tiempos, pero también existía el don de interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a oír un audio, hermano Frank, porque esto es una continuación del audio que dimos en nuestro primer tema de esta serie, tema número 1, de este famoso predicador puertorriqueño Gigi Ávila. Y vamos a ver, amigos oyentes, si ustedes, por favor, cuando escuchen este audio, que supuestamente él está hablando en lenguas y está siendo investido por el poder del Espíritu Santo, dice Pablo: a otros géneros de lenguas Dios les dio ese don, y a otro interpretación de lenguas. Y entonces Pablo hace la pregunta en 1 Corintios 12:30, recalcamos: ¿interpretan todos? O sea, hermano Frank, que si existe el don de lengua en la iglesia, tiene que haber alguien que pueda interpretar esas lenguas para podérselo comunicar a la congregación. Escuchemos, por favor, amigos oyentes. Ria Kayama, Sukakaliza, Harahala, Hasakila, Hoa, Iskaya, Yaikuya, Yasasaharia, Isakoka, Hala, Yahoa, Rakasa, Sahara, Hayala, Marasa, Sekala, Hala, Hasisikala, Hoa, Marasa, Sahara, Hayala, Hermano Fran, le pedimos por favor a alguno de nuestros amigos oyentes que acabaron de escuchar a este predicador a que nos llamen y nos interpreten lo que acabamos de escuchar de labios de Gigi Ávila. Si nadie lo puede interpretar, entonces lo que acabamos de escuchar es un falso don de lenguas que no proviene de Dios, sino de Satanás. El don de lenguas fue dado exclusivamente para los no creyentes, no para los creyentes. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22 nos dice: así, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, es contundente ese texto bíblico. Por eso Dios, por medio del Espíritu Santo, dio este don a la iglesia cristiana naciente. ¿Para qué? Para que llevase el mensaje del evangelio a los no creyentes. O sea, a los incrédulos, o sea, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Dice primera de Corintios 13:1, hermano Frank: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dijo Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo no está diciendo en estos textos que él hablaba lenguas angelicales. O sea, que él no lo está diciendo ni lo está enseñando. Él no dice si yo hablase, no dice yo hablo, dando a entender que él no poseía el don de hablar como se habla en el cielo, hermano John. Exacto. De nada valía hablar el idioma de los ángeles y no poseer amor por el prójimo. Para Pablo, eso era más importante que hablar en lengua. Sería un metal que resuena
o címbalo que retine. Por eso nosotros no podemos tergiversar las escrituras, amigos oyentes. Pablo dijo claramente, si yo hablase, no dijo yo hablo lenguas angelicales. ¿Estamos entendiendo, amigos oyentes? Pablo dijo, si yo pudiera hablar el lenguaje de la Canaán celestial, pero no lo hablo. Si yo hablase, pero él no hablaba ese lenguaje. Y muchas personas, hermano Fran, toman estos textos y los quieren torcer para decir que esas lenguas, esa jeringonza que acabamos de escuchar de este predicador Gigi Ávila, son lenguajes angelicales. Y por eso es que la gente no lo entiende, hermano Fran. Por favor, queremos invitar a las personas en esta hora que tenemos que dejar que la palabra del Señor nos enseñe. No podemos seguir empecinados en creer una mentira, en creer algo que no está apoyado por una así dice Jehová. ¿Por qué, amigos oyentes? Aquellos que insisten, que se empecinan en seguir creyendo una falsedad no aprobada por la palabra de Dios, se perderán en el tiempo del fin, hermano Fran. Y por eso es la preocupación nuestra de preparar estos programas. No es para atacar a un determinado grupo religioso, sino para hacer un llamado a las personas que nos están escuchando a salir del error. Es por eso que el mensaje de Apocalipsis 18, hermano Fran, versículo 4 es: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Babilonia significa confusión. Babel viene de la palabra Babel, la torre de Babel, ahí es donde Dios confundió las lenguas, los lenguajes. Y el Señor quiere que tú salgas de esa confusión, de esa confusión teológica, de esa mentira. El Señor quiere que salgas del error. Tienes que venir al conocimiento de la palabra del Señor. Hacemos un llamado final entonces, hermano Frank, como siempre lo hacemos a través de estos programas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía correo postal, el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert Avenue, Tampa, Florida 33614. O si desea entrar a nuestra página de internet, www.elfuerteclamor.org. Nuestros días de culto: miércoles a las 7:30 de la noche y sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Nos resta decirles, amigos oyentes, gracias por su participación, gracias por su fiel sintonía, y si el Señor nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.